Clase 1.4. Divisibilidad por 3, 5 y 10. En el analiza nos dice, observa los números y responde. Tenemos los números 9, 15, 20, 29 y 30. En el literal A nos pregunta qué números son divisibles por 3, en el literal B divisibles por 5, literal C divisibles por 10, y en el D nos preguntan, ¿existen algún número que no sea divisible ni por 3, ni por 5, ni por 10? Recuerden que un número es divisible por otro si al dividirlo el residuo es 0. Es decir, cada una de estas preguntas es muy similar a la de la clase anterior, la 1.3, en la cual estudiamos la divisibilidad por 2. ¿Qué es lo que hacíamos? Dividíamos entre 2 porque estábamos estudiando si eran esos números divisibles entre 2 o no. Y al final, ¿qué es lo que andamos buscando? Es que el residuo sea 0. Otra forma de ver esto, que el residuo sea 0, es que no vamos a tener decimales en la respuesta, sino que va a ser una división exacta. En este caso, y por honor al tiempo, voy a ir dividiendo cada uno de los números en calculadora. No porque lo ideal fuera que nosotros estuviésemos dividiendo a mano, a pie, sin necesidad de utilizar calculadora. Pero en este caso lo vamos a hacer en honor al tiempo y dado que lo que nos interesa estudiar es lo del residuo. Entonces tenemos la primera número que es 9, luego 15, 20, 29 y 30 lo vamos a dividir entre 3 porque estamos estudiando el primer literal, en el cual vamos a dejar muy claro lo siguiente, que al realizar las divisiones entre 3, los números que nos dan residuo 0 son. Y ahí vamos a ir escribiendo cada una de las respuestas luego de ir haciendo las divisiones. Entonces empecemos. Primero tenemos 9 entre 3, esto nos da como resultado 3. Si hacemos la prueba de la multiplicación, vamos a tener el resultado que era 3, multiplicarlo por el divisor que es 3 y eso nos da 9. Es decir, no nos sobra nada. Por tanto, el número 9 sí es divisible entre 3. Entonces vamos a escribir que 9 entre 3 es igual a 3. Ahora, el siguiente número de prueba es el número 15. 15 entre 3 nos da 5, nos dio un resultado exacto. Si nosotros multiplicamos 3 por 5, eso es 15, entonces el residuo también es 0. Entonces, otro número por el cual es divisible entre 3 sería 15, y esto ya lo vamos a ir colocando como respuesta. Entonces tenemos en primer lugar al número 3, luego tenemos al número 15, vamos a ver qué pasa con el número 20. 20, si nosotros lo dividimos entre 3, obtenemos aquí en este caso una fracción que en decimal sería 6.66, es decir, obtenemos decimal. Si nosotros solamente multiplicamos la parte entera, que sería 6, por 3, obtenemos 18. Como vemos, nos sobra 2, no nos sobra 0. Entonces, por lo tanto, 20 no es una respuesta. 20 no es divisible entre 3. Ahora, el siguiente número sería 29. 29 dividido entre 3 nos da como resultado 9.66. Al hacer la prueba de la multiplicación, 9 por 3, eso nos da 27, nos sobra 2. Tampoco 29 no es divisible entre 3. Ahora, el siguiente número que tenemos es 30. 30 al dividirlo entre 3 nos da 10. Como nos dio un resultado exacto y 3 por 10 es 30, entonces 30 sí es divisible entre 3. Entonces, de igual forma, nosotros tenemos que ir haciendo el estudio de ir dividiendo cada uno de estos números entre 5 y entre 10. Ahora, si nosotros seguíamos ese procedimiento y dividíamos cada uno de estos números entre 5, vamos a obtener que los únicos que nos dieron residuos 0 fueron 15, 20 y 30. Ustedes pueden hacer la prueba. Al dividir 15 entre 5, eso nos da 3. Y 3 por 5 es 15, no sobra nada. De igual manera va a pasar con el 20 y el 30.
Ahora, al realizar divisiones entre 10, los únicos números, o el único número que nos dieron 0 al dividir son 20 y 30. Es decir, 20 entre 10 toca 2 y 2 por 10 es 20. No sobra nada. Y de igual manera pasa con 30. 30 entre 10 es 3 y su residuo es 0. Ahora, hay algunos de estos números que no fue posible dividir ni entre 3, ni entre 5, ni entre 10, pero que al hacer estas divisiones el residuo no fue posible obtener 0. ¿Cuál fue? Efectivamente es el número que no utilizamos y que no forma parte de ninguna de estas respuestas, y es el 29. Entonces, significa que al realizar divisiones entre 3, 5 y 10, los números que no dieron en ningún caso 0 fue 29. Si nosotros hacemos la prueba, 29 entre 3, pues nos da un número decimal. Y si nosotros multiplicamos 9 por 3, eso nos da 27, nos sobra 2. Ahora hagamos la prueba, 29 entre 5, eso nos da 5.8. Al multiplicar 5 por 5, eso nos dio 25. Nos sobra 4 para poder llegar a 29. Y ahora, por último, 29 entre 10, esto nos da 2.9. Si nosotros multiplicamos el entero 2 por 10, eso nos da 20, y de 20 para llegar a 29 nos sobra 9. Por lo tanto, en ningún caso, al dividir 29 entre 3, 5 y 10 nos dio como residuo 0. Entonces, a partir de este ejercicio, de esta solución, vamos a verificar en nuestro libro de texto que dice el comprende. Dice, un número es divisible por 3 si al dividir entre 3 o por 3 el residuo es 0. Un número va a ser divisible entre 5 si al dividir este número entre 5 el residuo es 0. Y 10 si al dividir por 10 el residuo es 0. Es decir, cuando nosotros nos digan averigüe si este número es divisible entre 7, pues nosotros ya sabemos que tenemos que dividir entre 7. Si el residuo es 0 es porque efectivamente el número sí es divisible entre 7. Eso es lo que se ha narrado en cada uno de estos casos para el número 3, 5, 10, es decir, la divisibilidad. Ahora, aquí el perico nos da los consejos como las claves que debemos de tener bien en cuenta. Y en este caso es de que si un número va a ser divisible entre 3, la suma de sus cifras va a ser divisible por 3. Por ejemplo, de los números que tenemos aquí como divisibles entre 3 tenemos el 15. Entonces, si nosotros sumamos las cifras, es decir, los números 1 con 5 nos da 6. Y 6 efectivamente se puede dividir exactamente entre 3. Entonces, por lo tanto, 15 sí es divisible. Esa es como otra regla para poder encontrar la divisibilidad por 3. Ahora, un número va a ser divisible entre 5 si la cifra de sus unidades es 0 o es 5. Por ejemplo, si a mí me dicen, ¿será 35 divisible entre 5? Yo digo que sí. ¿Por qué? Porque el último número, el número de las unidades es un 5. Y aquí la regla nos dice que tiene que ser un 0 o un 5. Si me dicen, 100 es divisible entre 5, yo diría que sí, porque la unidad de 100 es un 0 y cumple y cae en esta condición. Ahora, si me dicen 53 es divisible entre 5, yo les diría que no, porque 53 no termina ni en 0 ni en 5. Ahora, de igual forma pasa en el caso de la divisibilidad entre 10. Si la cifra de las unidades es 0. Por ejemplo, si me dicen 30 es divisible entre 10, yo diría que sí, porque 30 termina en 0. Si me dicen 1000 es divisible entre 10, sin necesidad de yo tener que hacer la división 1000 entre 10, yo solamente observo la última cifra. Como la última cifra de 1000 es 0, entonces digo con toda seguridad que efectivamente 1000 sí es divisible entre 10. Ahora, para el caso del resuelve, a ustedes les pide que deben describir cuáles de los siguientes números son divisibles por 3, por 5 y por 10. Mi consejo es que sigan estas reglas que nos dice aquí el perico. En este caso, por ejemplo, vamos a estudiar este literal B. Tiene que ser divisible por 3. La regla nos dice que debo de sumar las cifras, es decir, 1 más 3 me da 4. ¿4 es un número que pertenece a la tabla de multiplicar del 3? No. ¿O 4 se puede dividir exactamente entre 3? No. Entonces, por lo tanto, 13 no es divisible entre 3. Ahora, para el caso del literal B, es por el número 5. Hay que observar si estos números terminan en 0 o en 5. Si es así, que terminan en 0 o en 5, sí son divisibles. Si no terminan en 0 o en 5, pues no son divisibles entre 5. Ahora, para el número 3,
nos dice qué números son divisibles por 10. Tenemos que observar que esos números terminan en 0. Si terminan en 0, recordemos, si son divisibles entre 10.